esta unidad vamos a desarrollar un principio de gestión de proyectos, que es roles y responsabilidades definidos. Así, lo que queremos es saber quién es quién en nuestro proyecto. De hecho, es fundamental, ya que como todos los proyectos son algo único, todos hay que analizarlos desde un punto de vista singular, pues para cada proyecto tenemos que establecer la gobernanza, debemos establecer cuáles son los niveles de gestión y qué roles son los que van a participar. De hecho, debemos aplicar el concepto de tailoring, de adaptación, ya que incluso tengamos unos roles, como vamos a tratar ahora, básicos, en los que debemos desarrollar e incluir en cada uno de nuestros proyectos, para cada uno de ellos, en particular, debemos adaptar lo que llamaríamos la descripción del rol, la descripción detallada de las responsabilidades de lo que esperamos de cada uno de ellos. De hecho, es fundamental. Si queremos que se genere una buena dinámica en el equipo, una buena dinámica en el proyecto con los distintos stakeholders, todos deben saber qué esperamos de ellos. Y entonces el establecer esa gobernanza, ese diseño de roles, también se nos antoja clave cuando queramos gestionar un proyecto. Así, vamos a ver cómo funciona. De hecho, debemos pensar que cuando desarrollamos un proyecto estamos trabajando en lo que se llama un entorno de cliente-proveedor. De hecho, el cliente será la persona u organización que tiene una necesidad y que nos va de alguna forma a explicitar. Para ello puede utilizar el mandato del proyecto, podría ser. En cualquier caso, lo que va a decirnos es, tengo un problema y debemos crear una estructura temporal, lo que sea la parte del proveedor, que sea capaz de, a través de su conocimiento y sus habilidades, de generar una solución, un producto o un servicio que, mediante el uso de él por el cliente, pues cubra esa necesidad o solvente el problema. Sería la primera parte. La primera parte es la delegación. De hecho, por ahondar más en este concepto, debemos decir que cuando gestionamos un proyecto, realmente lo que estamos haciendo es delegando. Estamos estableciendo una estructura de delegación. En primer momento, lo que hace el cliente es delegar en esa organización temporal, organización ejecutante, el desarrollo, la creación de una solución, de la solución a su problema, porque evidentemente no lo va a hacer el cliente. Y a partir de ahí veremos cómo los distintos roles van delegando, van creándose niveles de gestión y cada uno de ellos va haciendo el trabajo más específico sobre el área concreta. De hecho, el siguiente paso, avanzando, sería cómo se produce esa primera delegación de entre el cliente con el equipo de proyecto, cómo se gestiona o cómo se dirige el equipo de proyecto. Aquí tenemos que decir que este momento es fundamental, porque el cliente no siempre va a tener ni el tiempo, ni la disponibilidad, ni digamos tampoco ni el conocimiento necesario para poder generar el producto o la solución. De ahí que el primer paso, la primera delegación, es el que ese cliente transmita esa, digamos, la responsabilidad de crear la solución al equipo temporal, a la estructura temporal, lo que comentábamos, la organización dentro de la propia organización. Pero esta, para que funcione bien, tiene que estar dirigida adecuadamente. Y aquí tenemos el primer rol. Es un rol muy importante, que es el rol que se llama de el sponsor, también ejecutivo, patrocinador podría ser, y que sería una persona que es capaz de entender muy bien el negocio del cliente, entender muy bien su problema, su estrategia, y que va a tomar las decisiones en el día a día en su nombre. Ahí sería la clave. Sería responsable final del proyecto en cara del nombre del cliente. Y este rol, como decíamos, es uno de los claves. De hecho, un informe, una estadística que ha realizado PMI, Project Management Institute, pues llegaba a la conclusión, analizando los resultados de muchas empresas, de que hay como dos grandes grupos. La que llamaba las Champions. Las Champions son las que son capaces de obtener sus resultados, sus objetivos, alcanzar sus objetivos en más de un 80%. Y luego teníamos el resto. Bueno, pues en las Champions, lo que también analizando un poco una radiografía de cómo podrían ser, llegaban a la conclusión de que en ellas, cuando tenían éxito, más del 80% de las veces también tenían sponsors o ejecutivos realmente implicados en el proyecto. ¿Qué significa? Que si hay una persona que es capaz de entender lo que hablamos muy bien, la necesidad, y hacer que el equipo trabaje alineado con esa necesidad, lo vaya guiando bien, y de hecho, pues que también sea capaz de influir en la organización para que el proyecto tenga los mejores recursos, por ejemplo, pues eso es un índice de éxito del proyecto. Así, este rol, ¿de qué va a ser responsable? ¿Qué le vamos a pedir? Pues, como decíamos, responsable del éxito final, por lo tanto, también va a ser responsable del business case. Recordar que en ese documento es en el que aparece la justificación de por qué el proyecto es viable o no. Por lo tanto, este rol será responsable de seguir todo, digamos, de que en todo momento sea viable. También va a ser como el interface, el contacto entre el cliente y el equipo de proyecto.
y, como decíamos, debe influir en toda la organización para conseguir los mejores resultados. Bueno, de hecho tiene que tomar decisiones. Hemos dicho que la clave o la razón de ser de este rol es que tome decisiones en nombre del cliente. Y para tomar buenas decisiones tenemos que tener en cuenta varias cosas. Avanzábamos y lo primero que os comentaba es que tiene que conocer muy bien el negocio, muy bien la estructura, ser capaz de alguna forma entender el por qué se va a hacer el proyecto. Pero una vez que tenemos eso claro, no es suficiente. De hecho, hay otros factores, otras dinámicas, otras dimensiones, mejor dicho, que son claves a la hora de tomar buenas decisiones. Una, por ejemplo, sería los usuarios, quiénes van a usar el producto o el servicio. No tiene por qué ser siempre el propio cliente, porque el cliente, si bien puede ser interno o externo, interno si es de nuestra organización, externo si no, también puede ser el usuario o no. Imaginemos, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones que quiere desarrollar pues, un router, imaginemos. Bueno, pues va a ser el cliente de ese producto, pero el usuario pues serán los que tengamos en nuestra casa, lo queramos instalar. De ahí que no tiene siempre por qué coincidir. Pero a la hora de diseñar el producto, yo creo que todos podemos imaginar que es clave que integremos tanto en las opiniones, tanto en la hora de definir cómo va a ser el producto, a la hora de identificar los requisitos, identifiquemos a los que los van a usar, incluso los que los van a mantener. De ahí que cuando hablamos digamos, de ejecutivo, esa persona o el sponsor que hemos dicho que va a tomar la responsabilidad final, muchas veces tenemos que pensar no solo en una persona, sino en un grupo, ¿no? Un grupo, que entonces es lo que se llamaría la junta de proyecto. Eso sí, la junta de proyecto siempre va a estar dirigida por la figura que decíamos, por el rol del patrocinador. Bueno, digamos, este representante o esta representante de los usuarios puede ser una persona o puede ser varias, o incluso podría ser el propio sponsor si fuese la misma figura y tuviese las habilidades. Pero es una característica que deben tener los roles. Aquí os pondría un punto rojo con respecto a este tema, y es que los roles siempre deben existir, siempre deben estar. Otra cosa es que una persona pueda tener uno o dos, o los roles se puedan compartir, se puedan también tener más de una persona en esa parte, o se puedan unir. Pero los roles siempre deben estar. Por lo tanto, en mi proyecto debo estar seguro de que va a haber como mínimo uno o una ejecutiva o patrocinador, sponsor, como decíamos, que va a estar dirigiendo el proyecto en nombre del cliente. Bueno, y una cosa más, como veis aquí, falta otro rol más, también muy importante, y es quiénes son los que van a ejecutar el proyecto. Necesitamos tener la voz de los que van a ejecutarlo, de los especialistas. De hecho, serían, desde un punto de vista práctico, los responsables de que el producto que se vaya a ejecutar técnicamente sea estable, ¿no? Sea sólido y realmente se pueda hacer. Así, cuando pensamos en tomar esas decisiones, debemos balancear estos tres roles, estos roles principales que deben estar o en una persona o en varias, ¿de acuerdo? Eso, digamos que dependiendo del tipo del proyecto, podremos crear una estrategia más o menos adecuada o más o menos definida a lo que queremos. Pero sí que es muy importante que estos tres roles estén representados, digamos, a la hora de tomar las decisiones. Bueno, por lo tanto, el concepto de junta de proyecto podemos pensar que puede ser amplio, dependiendo también, como decíamos, del proyecto. Podemos tener una persona que sea capaz de tener esos tres roles en una sola, digamos, una sola persona, como decíamos, o varias personas. Lo que sí que tienes que tener cuidado es que la ejecutiva, si tuviésemos, siempre tiene que ser una, para crear una relación uno a uno, también con el cliente y con, por ejemplo, veremos después, con el project manager. Pero le pueden ayudar. Esta responsabilidad veis que es muy importante, de hecho hay mucho trabajo que hacer y tenéis que tener en cuenta que al decir que es responsable del resultado final del proyecto, también va a ser responsable en alguna manera del trabajo que va a ejecutar el project manager, el nivel que veremos ya más digamos, de management, de ejecución del proyecto. Por lo tanto, si eso es así, debe tener capacidad para controlar o establecer controles adecuados. De ahí que puede tener ayuda. Podemos tener asesores que le ayuden a tomar decisiones en un momento dado. Podamos tener controllers, ¿no? que sean como que aseguren que el trabajo que está haciendo el equipo de proyecto en las tres áreas que veíamos aquí se está haciendo correctamente. Se están realizando bien digamos, las hipótesis, los productos de gestión también son correctamente desarrollados. Podríamos generarlo, podemos tener una capa de control. Y luego podríamos tener también, también podría delegar digamos, la decisión de los cambios. Es lo que sería crear un comité de cambio. Esto también es habitual, sobre todo en proyectos en los que se prevé que va a haber muchos cambios. En este caso, podríamos decidir o podríamos nombrar a personas de nuestro equipo o de la propia organización, las que pensemos más adecuadas, y darles, por ejemplo, digamos, un nivel de toma de decisiones. De hecho, el comité de cambios podríamos tener uno solo para todo o podríamos establecer varios niveles
por ejemplo, hasta un cierto nivel. Imaginaos un proyecto que sea de un presupuesto muy alto, pues creamos un comité de cambio hasta 100.000 euros, otro hasta 1 millón de euros, como queramos. Incluso podemos crear comités de cambio en distintas fases, dependiendo también de las habilidades necesarias para tomar las decisiones correctamente. Finalmente, también podríamos tener ayuda de otra entidad más, que serían las PMO o las Project Management Offices, las oficinas de proyecto. Estas oficinas también irán saliendo, iremos comentándolas a lo largo del curso, pero sería una entidad que lo que va a hacer es, por ejemplo, aunar la información de todos los proyectos, dirigirlos desde el punto de vista de crear una metodología, definir esos procesos, definir formatos, para que toda la organización trabaje de una forma estándar. También, como decíamos, va a servir para homogeneizar información. Toda la información que se va generando de los proyectos pues se puede estructurar de una misma forma para ayudar a tener una visión global y a que se puedan tomar decisiones. De hecho, podemos pensar que la Junta, el Ejecutivo podría delegar muchas cosas. Hemos dicho que, por ejemplo, los cambios, también podría delegar el control en las áreas que considere, pero algo no va a poder delegar, y va a ser la toma de decisiones, efectivamente, porque esa es su razón de ser, ¿no? Su leitmotiv es el que toma decisiones en nombre del cliente. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad, y el día a día de cómo se hace el trabajo, digamos el día a día de la planificación, etcétera, etcétera, pues no lo va a poder hacer. De hecho, eso ya va a ser tarea más del rol de Project Manager. Aquí tendríamos un segundo nivel de gestión. Ya sabemos, la figura Project Manager la vamos a tratar evidentemente mucho en este curso, y lo que vamos a pedirle, pues básicamente, pues primero que planifique o que integre la planificación de los distintos digamos, especialistas que van a trabajar en el proyecto, que cree una estrategia de gestión, que defina efectivamente cómo va a gestionarlo. Luego, cuando se esté gestionando, pues que se monitoree y controle, de forma que, comparando lo ejecutado con lo planificado, podamos confirmar que todo va bien o podamos detectar desviaciones, evidentemente. Bueno, también alineado con eso tendrá que gestionar los posibles riesgos y los posibles problemas que pueden ir surgiendo, a la vez que, y eso también es muy importante, ir informando a los distintos niveles de gestión, a los distintos stakeholders, sobre los datos de desempeño, los datos que se generan en la gestión, para que se puedan tomar las decisiones adecuadas. También conocéis, mucho trabajo, mucho que hacer, por lo tanto también puede delegar algo, puede tener ayuda, lo que se llama del support o del apoyo, y que sería pues una parte de su equipo que le va a ayudar más hacia el trabajo más administrativo o más burocrático, pues, de actualizar, mantener los distintos registros. Bueno, puede ser una persona lo mismo y puede tener un equipo, pero recordar que al igual que el patrocinador, siempre debemos tener una sola persona que dirija a todos. Y luego, bueno, finalmente tenemos el siguiente nivel o el siguiente nivel de delegación, ahondando en el concepto que comentábamos al principio. Y sería ya el nivel de los especialistas. Los team managers muchas veces se llaman así, que son los equipos de trabajo los que van a desarrollar el proyecto, van a desarrollar el trabajo, mejor dicho, para ir obteniendo los productos del proyecto. Por lo tanto, son claves también en cómo se gestiona, la motivación del equipo es clave, ¿no? Y recordar, solo en este punto, que el objetivo de un proyecto, el objetivo, por ejemplo, de una de las fases, si estamos trabajando en una fase de un proyecto, es el de poder producir los diferentes entregables que hayamos planificado, que se hagan en ese momento. Por lo tanto, el Project Manager va a delegar el trabajo, va a delegarlo a través de un producto que se llama paquete de trabajo, pues un documento definiendo las características de lo que hay que hacer, las restricciones, criterios de calidad, etcétera, lo que pueda ser, y lo va a delegar a los distintos paquetes de trabajo, a los distintos equipos de trabajo, mejor dicho. Aquí en esta diapositiva vemos que tenemos 4 equipos de trabajo, utilizaríamos 4 paquetes de trabajo para eso, 4 team managers. Y cada uno de ellos podrá desarrollar esa parte o ese producto de una forma diferente, también dependiendo de cuál podría ser el mejor enfoque. De hecho, podríamos pensar una forma, digamos, tradicional, ¿no? En la que ponemos un team leader, un representante del equipo que va a dirigir a los recursos aportados por los distintos departamentos, ¿no? Y podemos tener recursos más o menos estables o algunos especialistas que entren y salgan dependiendo de la necesidad. Aquí vemos que el team manager o el team leader será el responsable del resultado final, y pues, probablemente tendrá que realizar de una forma análoga al project manager a otro nivel, en este caso, pues la planificación del trabajo, el monitoreo, etcétera, etcétera. También podemos utilizar otro enfoque, que es un enfoque más también delegativo, podríamos decir, entre los miembros del equipo.
Sobre todo lo podemos hacer cuando tengamos un equipo de alto rendimiento, donde los especialistas, además de poder gestionar, además de saber cómo gestionar, son capaces de organizarse de una forma común. Se pueden autoorganizar, podríamos decir. Y de hecho serían responsables globales, o sea, todos serían responsables del resultado final. Aquí la figura de team leader o team manager sería diferente porque digamos que podría o directamente no existir o tener unas funciones más, un poco digamos, más organizativas o más de coordinar, menos directivas. De hecho, en los equipos, donde tenemos equipos o miembros de un equipo que tengan altas capacidades, pues se van a motivar mucho más cuando ellos sean capaces también de poder tomar sus propias decisiones y se puedan autoorganizar. De hecho, este tipo de, digamos, de estructura la vamos a poder ver cuando tenemos equipos ágiles, como por ejemplo cuando trabajamos con Scrum, en los cuales los miembros del equipo son los que desarrollan, como decíamos, evidentemente el trabajo, y además tenemos otros roles. Tenemos el rol del Scrum Master y el rol de Product Owner. El Scrum Master sería un rol más facilitativo, o sea, de facilitar el trabajo para que las estrellas, podemos decir que son los miembros del equipo, puedan desarrollarse de una forma eficiente. Así, lo que tiene que hacer, lo que le vamos a pedir al Scrum Master es que se asegure, primero, que si surge algún impedimento lo pueda solucionar y que así puedan ser eficientes, el equipo pueda seguir trabajando sin problemas. Y luego veremos ahora un poquito algunas líneas sobre Scrum. Lo que tiene que asegurarse es que la metodología de Scrum, o el marco de Scrum, mejor dicho, se vaya aplicando y que los distintos roles también hagan lo que esperemos de ellos. De hecho, tenemos otro rol que sería, como decíamos, el de Product Owner, y es un rol muy orientado hacia el cliente, hacia el usuario, cómo debe ser el producto. Veíamos que cuando hablábamos de la junta de proyecto es muy importante tener a alguien que represente a los que los van a usar. Pues aquí estaríamos ya entrando también en la parte más práctica. Entonces el Product Owner, lo que vamos a decir es que sea el representante, efectivamente, de los que van a usar las cosas del cliente y que identifique los requisitos, priorice y organice el trabajo que efectivamente debe hacer el equipo. Aprovechando esto, vamos a dar unas líneas sobre Scrum. Y Scrum lo vemos así. Fijaros, en este esquema, de una forma sencilla y simplificada, vemos lo que sería. El marco es pues un embudo. Fijaros, un embudo dirigido por el Product Owner. Veis que encima del embudo hay como cuadraditos. Estos cuadraditos lo que quieren representar son requisitos o necesidades. Tenemos que pensar que cuando un cliente nos pide un proyecto, decíamos que parte de una necesidad, puede tener puede descomponerlo en muchísimas necesidades, muchísimas. Pero también tenemos que asumir que, y el cliente a lo mejor no lo sabe, muchas de esas necesidades no son tan importantes o incluso no las necesita. En cambio, hay otras que sí que lo son. Si hiciésemos todo el trabajo sin tener eso en cuenta, probablemente podríamos conseguir un producto que, aunque tuviese muchas funcionalidades, a lo mejor no tuviese las más importantes, o las más importantes estuviesen menos desarrolladas. De ahí que, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es que haya un rol, que es el del Product Owner, que coja todas esas funcionalidades, las meta en el embudo, las filtre y las organice de mayor a menor, sobre todo en base al valor que tengan hacia el cliente. Crearía lo que se llama el Product Backlog o pila de producto, o directamente pues una lista de requisitos o necesidades, como veis ahí, y la clave es que esté ordenada, esté priorizada. ¿Y por qué? Porque luego lo que va a hacer el Product Owner, o la Product Owner en este caso, es decirle al equipo, mira, como lo más importante es esto, quiero que esto es lo que hagáis. Ves que va dirigiendo al equipo, efectivamente, en el trabajo que debe realizar. El equipo, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que conocer también su capacidad de trabajo, tiene que saber cuánto es capaz de hacer en un determinado periodo de tiempo, lo que se llama un sprint. ¿No? El trabajo lo vamos a dividir, como veíamos en el Project Life Cycle, en las fases del proyecto, en partes más pequeñas y podríamos crear sprints de quizá una es demasiado poco, ya veremos un poco por el trabajo que eso conlleva, pero entre 2-3 semanas, por ejemplo. Y así, primero planifica el trabajo, se va ejecutando y al final de las 3 semanas, pues le va a enseñar al Product Owner el resultado del trabajo. Fijaros que para cumplir, digamos, esos plazos es muy importante el compromiso del equipo. Por lo tanto, también tiene que estimar el trabajo de lo necesario para conseguir esas historias de usuario y el producto final y comprometerse a hacerlo. Es decir, efectivamente, somos capaces de hacer estas funcionalidades. Cuando se termine, pues la va a presentar, como decíamos, al Product Owner y el Product Owner debe utilizarlas, tocarlas. Ese proceso, digamos, de validación, de uso, de resultado, también es clave. Porque cuando partimos de las funcionalidades, de las ideas, pues realmente hasta que no se materializa en algo, no estamos seguros de que es así lo que queremos y lo que necesitamos. Por lo tanto, en el marco Scrum es muy importante que el equipo, cuando termine, le enseñe el resultado al Product Owner y el Product Owner pueda validarlo y pueda afirmar que efectivamente es lo que necesita para seguir en adelante, seguir con el Product Backlog, con esas funcionalidades que ahora estaban abajo y que han subido, se puedan hacer, o
Puede ocurrir también que identifiquemos nuevos requisitos que se vuelvan a meter en la lista, digamos, en la lista priorizada, o directamente no nos sirva. En resumidas cuentas, veis que es un proceso iterativo que va repitiéndose y que cada vez que acaba pues se incrementa un poquito más, tenemos algo más. De ahí digamos, este ciclo de vida incremental y también iterativo. Bueno, el rol, ¿qué nos queda? El rol como objetamos del Scrum Master, veis ahí que lo que está diciendo es puedo ayudar. Efectivamente, como comentábamos, vamos a pedir que intente y que resuelva los impedimentos y que haga que todo el mundo trabaje manteniendo las reglas de Scrum, que son muy importantes si queremos obtener los beneficios de utilizar. Como veis, hemos visto más o menos los roles que podemos encontrarnos en un proyecto. Hemos identificado los niveles de gestión, desde el cliente, y luego teníamos el equipo de gestión del proyecto, con el equipo directivo, o el nivel directivo de la junta, liderado por la ejecutiva, luego project manager, los team managers, y como llamamos los team managers, se pueden organizar como decíamos, como más eficientemente sea posible. Una forma más estándar, o podemos crear equipos de Scrum en una parte concreta digamos, de esos productos. En cualquier caso, os comentaba, para cada proyecto muy importante que tengamos una descripción de cada rol, que esté claro lo que esperamos de cada uno y que también para cada uno de ellos los adaptemos y creamos la descripción del rol, de todos los roles específicos para nuestro proyecto.